Eh, 700 personas, podemos hacer 3 grupos de WhatsApp. Y así estar más conectados, si se puede. Tengo mucho que agradecer. Estoy muy emocionado. Yo no vuelvo a Rosario. Yo nunca me fui. Yo soy de acá. Cuando no podía estar por acá, llevaba a algunos para allá. Y siempre me gustó viajar mucho porque en realidad lo que me gusta es quedarme. Es impresionante que estén acá todos los amigos de todos los tiempos. Debería yo entregar el premio a quien más veces me escuchó, lo cual es una pesadilla. Para todos, muchísimas gracias. Es un desafío muy grande poder pararme aquí hoy, nuevamente en casa, a contarles en qué andamos, lo que andamos haciendo, etc. Antes que pase y que me empiece a entusiasmar, darles gracias a los chicos de CREA. Es increíble. Hay una frase que me gusta mucho, de Humberto Maturana. Él dice, contrario a lo que veíamos en la primera ponencia, él dice, yo nunca tuve miedo porque mi mamá siempre me quiso. Cuando yo no sabía hacer nada, cuando yo no era capaz de llevar la comida a la boca sin mancharme, sin tirarla, etc. El amor incondicional de mi madre me permitió fallar tantas veces hasta ser capaz de poder ser quien camina, quien come, quien habla, quien aprende, quien crece y cambia en la vida. Llamarse CREA, creer, vivir en la Argentina, en Rosario en estos momentos, con lo difícil que es para todos, es solo constatar que ustedes son la muestra que no hay que tener miedo a pesar de los horrores habituales a los que nos enfrenta la vida o los dolores habituales a los que nos enfrenta la vida. Siempre juego, a veces cuando quiero pelear con los ingenieros y otras veces con los arquitectos. Siempre digo que en ingeniería o en arquitectura empezamos la carrera dando miedo 1, miedo 2, miedo 3. Cuando pasamos miedo 3 empezamos con terror 4, terror 5, terror 6. Y cuando ya estamos terminando, pánico 8, pánico 9 y así sucesivamente. Pero se trata ante todo de hacer que la resultante de ese miedo, que es la xenofobia, que nos separa del otro, de los otros, de los que no soy yo, desaparezca. Y esa proximidad es la que a mí me permite, o la que nos va a permitir a todos, crecer en los otros, ser más, en la medida en que somos capaces de entender a los demás como prolongaciones o como nosotros mismos habitando en otros cuerpos, en otras vidas, etc. Así que muchísimas gracias, no solo a los organizadores, gracias a todos los afectos de todas las épocas, de todos los tiempos. Es un gustazo estar acá. Y también les quería mostrar, quería hacer una especie de ejercicio inicial
en los términos que también ahora nosotros tenemos mucha gente muy talentosa que nos va a visitar con cámaras estupendas y registra de una manera muy potente lo que nosotros hacemos con mucha pasión y con mucho afecto, y les agradecemos siempre mucho. Pero yo fui durante muchísimo tiempo muy conocido por hacer fotos espantosas. Y me encantaban mis fotos espantosas porque era lo que podía sacar en ese momento con la tecnología que podía tener. Y hoy que los amigos nos regalan dibujos estupendos y aproximaciones al futuro con un grado de fidelidad impresionante, a mí me siguen gustando los renders más que los renders, como una manera simplemente de poder explorar qué cosas estamos haciendo y qué cosas no. Hace algunos años, yo no podría explicar muy bien por qué, cuál es el motivo, salvo el interés de complementarnos o de convertirnos en una herramienta útil para las otras personas. Comenzamos un abordaje sobre cómo ser capaces de hacer que nuestra disciplina, que tiene un mandato irreductible de velar por la habitabilidad de los seres en cuanto humanos, encuentren precisamente en la arquitectura esa capacidad de resistir y de construir mucho más allá que la cuestión física, la condición humana de las personas. Entender que ese era nuestro aporte, que cuando trabajamos para alguien no estábamos trabajando para esa persona, estábamos trabajando para nosotros, estábamos trabajando para ustedes, para los que éramos en ese momento y para los que vendrían en los siguientes años. Y para poder hacerlo, empezamos utilizando un material. Voy a poner pantalla negra porque así es más. Perdón, son los años. Rafa decía, poner la copita. ¿Vieron la copita? Está acá. Les decía que para nosotros el material más común y el que más historia tenía, más tradición tenía en una sociedad que tenía poco desarrollo industrial, etcétera, etcétera, era sin lugar a dudas el ladrillo. Y entender que el ladrillo era un material que estaba próximo a nuestra gente, que era el material más económico, que teníamos una gran disponibilidad de él a través de nuestra sociedad, que ya veníamos trabajando con él hace bastante tiempo, que era una maravilla, que era una otra técnica, una otra manera de tomar barro, estabilizarlo y con eso proteger la vida de las personas. Era algo que nos emocionaba mucho pensar en todo eso, y nos llenábamos de poesía cuando escuchábamos a un tipo como Louis Kahn hablando de lo que un ladrillo quiere ser y que hay que preguntarle al material qué es lo que el material desea, etc. Y luego de intentar hablar con los ladrillos durante mucho tiempo, y recibir como respuesta la ingesta de algún tipo de pastilla y más horas de terapia, etcétera, etcétera, llegamos a la conclusión de que en realidad el ladrillo no quiere nada, que el ladrillo es tonto, que si uno le dice al ladrillo quédate acá y le suelta, el ladrillo se cae porque es estúpido, pero que sin embargo es la acción transformadora del hombre la que puede transformar la materia en un monumento. Y eso es algo grandioso, capaz de resistir la intemperie, capaz de resistir. Pero al mismo tiempo, 3.000 años de historia, 4.000 años de historia, hace que haya una manera oficial de construir con ese material.
y haya una manera que transmitir como resulta del ejercicio profesional durante larguísimo tiempo en torno a la utilización. Y si nosotros vemos un ladrillo y pensamos en la máxima obra de arquitectura que nos viene, por supuesto, imaginamos el Panteón de Apolodoro de Damaso, imaginamos el cilindro inicial, sabemos que tiene 42 metros, la esfera que se inscribe dentro, y que a partir de ahí va creciendo para arriba y libera todo ese espacio. En el momento en que debería cerrarse porque se concentran todas las cargas, dejan un agujero para que se moje, haya luz, agua, nieve, etcétera, etcétera, en ese lugar. Y que no solamente tenga esto, sino que recorriendo la obra alrededor podemos ver cómo primorosamente los ladrillos van haciendo sombras y dibujos con una sensibilidad tan elevada. Y entonces todo el mundo sale diciendo, pero qué maravilla lo que se puede hacer. El ladrillo realmente es extraordinario. Pero eso es para turistas, eso es para estúpidos. Porque si nosotros miramos la planta del Panteón, sabemos que la sección de la planta tiene 5 metros y que entre un ladrillo y otro lo que hay es puzzolana romana, que es el hormigón que era la observación que ellos hacían de las cenizas volcánicas que mezcladas con agua alcanzaban un rigor de una fortaleza extraordinaria. Y eso era fantástico, sobre todo cuando se quería que la arquitectura acompañase la duración de nosotros en el tiempo. Teníamos que construir como Dios construía lo que nos rodeaba. Pero aún la montaña más poderosa, cuando recibía la lluvia, permitía que el agua ingrese en sus pequeñísimas venas, y al entrar el agua en esas venas y llegase el invierno, estas venas se congelarían, cambiarían el agua de dimensión, y al hacerlo fragmentarían esa piedra y la disolverían poco a poco, año tras año, hasta convertirla en arenilla y en hacerlo desaparecer. Entonces, era bueno cuidar esa materia que se ponía adentro, esa puzzolana que estábamos conteniendo y confinando con los ladrillos, y para poder sacar más eficientemente el agua hacia afuera, necesitábamos traer esa piedra que fuese lo más pulida posible, lo más hidrorrepelente posible, y para poder fijar eso necesitábamos las ranuras para que al pegarse esto no se desprendiese, no se cayese, etcétera, etcétera. Y esta era la historia final de lo que en realidad estaba pasando ante nosotros. Un ladrillo romano es un ladrillo muy humilde, es un ladrillo que hace lo que puede hacer. En este caso, confina y sostiene en sus 5 metros, esos 5 metros de puzzolana, y el ladrillo tiene una dimensión que la convierte en un utensilio muy fácil de maniobrar. Tiene que tener el peso que nuestra capacidad de supinación, pronación, traslación y rotación, que hoy está redescubierta en el ETH, en los design labs de todo el mundo, etcétera, etcétera. En realidad, los seres humanos somos los que tenemos innatamente esta capacidad de desplazar nuestras extremidades prensativas. Hecho esto, va pasando el tiempo y la calidad de la puzzolana empieza a mejorar. Y va mejorando con el paso del tiempo, con agregados de otra naturaleza, etcétera, que los propios romanos empiezan a utilizar, hasta el momento en que se piensa que el concreto podría hasta incluir en su interior un material relativamente ya que se conocía hace mucho tiempo, el metal, que funcionaba extraordinariamente a la tracción, pero que era una novedad mezclarlo. Entonces
con el cemento, entonces aparece el hormigón armado y luego aparece el hormigón con aditivos, con sílice y aparecen armaduras como fibras, ya no solo barras de metal, sino que fibras metálicas, fibras de carbono, fibras de grafeno, etcétera, etcétera. Y la cantidad de material que necesitamos hoy de alta capacidad y de alto rendimiento se reduce a una condición prácticamente mínima y necesaria, mientras que el ladrillo sigue siendo el mismo. Pesa más o menos igual, se hace prácticamente igual y de la misma manera, y nos sirve extraordinariamente hoy igual que siempre. Por lo tanto, son solo posturas xenofóbicas, es solo el hecho de pensar que lo nuevo tiene que ser necesariamente nuevo, tiene que ser necesariamente distinto, cuando lo interesante es lo que somos capaces de imaginar al momento de nombrar y darle ánimo, y por darle ánimo, darle alma a las cosas, convocando a la materia precisamente para que sea capaz de hacer eso que nosotros le estamos pidiendo, construir nuestra casa, nuestra habitación, para habitar, para velar por mi habitabilidad. Yo soy el habitante que tiene el hábito, es decir, que suelo hacer. Y porque suelo hacer, habito. Y porque habito, necesito una habitación. Y esa habitación me convierte en habitante. Y con esa lógica voy descubriendo palabras que me van abriendo mundos que tienen que ver con una deriva de pensamiento que me permite todo el tiempo una acción renovadora e innovadora sobre lo mismo que tenemos siempre, que es materia. El ser tan inteligentes como para entender la historia del universo en una ecuación que no mide más de 1 pulgada, para entender que m por c al cuadrado es igual a E es igual a m por c al cuadrado, ¿verdad? ¿O era r? E es igual a m por c al cuadrado. Es decir que la materia sometida a la suficiente presión de un número que es exponencial como el de la luz, nos permite entender que bajo ese signo aparece. Y que todo lo que nos rodea y que todo lo que somos, etcétera, y está en el universo sigue siendo eso, y de eso estamos hechos, y eso es lo que pedimos o convocamos en nuestro amparo. Seguramente ya no se entendió nada. Si alguien entiende, por favor, después me explican, porque yo ya me perdí. Ya me perdí severamente. Bien, haciendo esto, nosotros hemos intentado, y ahora sí les voy a mostrar un proyecto muy rápidamente, solo para contarles en qué estamos, y les voy a mostrar en estricto solo las fotos que pude bajar por WhatsApp, desde el momento que nos pusimos de acuerdo hace media hora para ver de qué hablábamos acá. Este es un proyecto que lo estamos construyendo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción. Si me permiten, el terreno de la Facultad de Arquitectura, ¿se ve eso? Es así. Es decir, que todo esto acá, de este edificio, toda esta área, está en el vecino. Más del
más del 60% del edificio está en el vecino. Entiendan que estamos en un campus, el campus se maneja federativamente, es decir, agronomía, pelea con arquitectura, pelea con ingeniería, pelea con odontología, etcétera, etcétera, para ver quién tiene más o menos área para poder hacer las cosas. En este caso, que era un territorio perteneciente a la biblioteca central de la Universidad Nacional, traté de explicarle al rector, porque la Facultad de Arquitectura estaba para acá, pero esta es la calle que hace esto acá y se interrumpe, es decir, que originalmente ese era el límite y coincidía con este punto, etcétera, etcétera. Si hacíamos una construcción muy breve, de unos 5 metros de ancho más o menos, podíamos llegar a meternos dentro de la propiedad del vecino sin necesidad de tocar ninguno de los árboles que se encontraban por acá, que en el fondo, aunque estuviesen en la Facultad de Arquitectura, en realidad estaban prestando servicios ambientales a todos y etcétera. Entonces, haciendo esta concesión de reducirnos y de salvar árboles, etcétera, etcétera, y de reducirnos lo más que podíamos, planteamos esta suerte de edificio lineal, que de otra manera hubiese tenido que tener unos 10 metros de ancho como mínimo, y debería de ser más o menos así, que era un lugar para hacer. La Facultad de Arquitectura fue mudando con el tiempo. Originalmente era Facultad de Arquitectura y Urbanismo, luego pasó a ser Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. Unos años después pasó a ser Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte, Música y Ciencias del Espacio y del Movimiento, es decir, danza. Y hoy es Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte, Ciencias del Espacio, del Movimiento, Cine y actuación y qué sé yo. Y así va creciendo y modificándose con el tiempo. Dicho eso, cuando se planteó este edificio inicialmente con esa planta, lo que habíamos intentado hacer era una sola estructura para apoyatura de danza. Es decir, que en 5 metros de ancho por 130 metros de largo teníamos todos los caminadores, las camas de pilates, los lugares para hacer pesa, el espacio para colgarse con las telas desde el techo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se empezó a hacer este edificio, vino una gran crisis que recortó, por supuesto, a más del 60% del costo asignado para construir, con lo cual se tuvo que tomar la decisión, o la obra paraba o la empezábamos a hacer de otra manera. Entonces, con el personal de mantenimiento de la universidad, de la facultad, cuando terminaban su recorrida y cambiaban todos los focos y reparaban las pérdidas de las conexiones flexibles de los baños, etcétera, etcétera, venía ese mismo personal a comenzar a fabricar, digamos, este trabajo. Entonces lo empezamos a hacer con 2 personas, con 3 personas, y eso duró más o menos 3 o 4 años. Bajo ese título, donde íbamos probando el sistema, donde le íbamos contando cómo íbamos a hacer, etcétera, etcétera. Y esto que ustedes están viendo acá no es otra cosa más que un sistema basado en fabricar unos paneles de ladrillo a suelo, prefabricarlos así, es decir, poner un ladrillo acá, poner otro ladrillo acá, poner otro ladrillo acá, etcétera, colocar el concreto entre uno y otro, y obtenido este panel, levantarlo y amarrarlo hasta producir un triángulo. Entre triángulo y triángulo, ese espacio nos permitía armar y colocar en el interior concreto y la continuidad de toda la estructura. Haciendo esto, podíamos tener una obra que en realidad era reducir la cantidad de hormigón que tendría que tener una obra tradicional, etcétera, etcétera, aumentar en muchísimo el compromiso artesanal de la producción de ella, pero al mismo tiempo reducir utilizar los materiales más económicos y de menor precio posible en el mercado,
no haciendo otra cosa más que la continuidad permanente de producción de un concreto que utilizaba estos casetones triangulares como encofrado perdido para ir colocando la estructura. Dicho de esta forma, tenemos esa estructura que en realidad, aunque tenga 5 metros, entre este punto y este punto tenemos 20 metros de luz libre, entre este y este tenemos otros 20 metros, etc. Tenemos un juego de escaleras acá, tenemos un juego de rampas acá y tenemos finalmente otro juego de escaleras acá, lo cual nos permite cumplir con la ordenanza de seguridad de evacuación de las personas para acá, para acá, para acá y para acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con el tiempo, incluso lo que ocurre es que se consigue plata y se empieza a avanzar, pero se decide que la carrera de ciencias del espacio y del movimiento necesita más que el lugar para entrenar físicamente el cuerpo, una sala mayor de danza, etcétera, etcétera, que también habíamos ya diseñado, pero que tenía, por supuesto, un costo mucho mayor que esta barra. Pero entonces nos preguntan si es que esto podría convertirse en un aulario. Y si tiene 5 metros de fuera a fuera, restándole 60 o 70 centímetros de espesor de 2 casetones de ladrillo de espesor para un lado y otro, nos quedaban 4 metros y algo al interior, por lo cual no nos podíamos desplazar, porque entonces quedarían habitaciones como muy pequeñas, de 2 o 3 metros, con pasillos de 2 o 3 metros de un lado para otro. Y eso era muy tonto. Entonces, lo que volvimos a hacer es recalcular todo el edificio para ponerle finalmente acá arriba una losa que va de los dos lados, y de esa losa colgarían las pasarelas exteriores que nos permitirían ir de punta a punta del edificio por fuera de ambos lados e ingresar directamente a cada una de las salas. Entonces las salas podrían tener 4,70 metros por la dimensión de largo que necesitásemos y se convertirían de esa manera en un insospechado aulario, ¿verdad? Porque nadie pensaba que se podría, dentro de una estructura tan fina como esta, llegar a resolverlo de esa manera. Entonces, acá ven cómo esa estructura está haciendo metástasis. No es un render que pretende la representación genuina o exacta de la capacidad de las luces, etc. Acá estamos viendo una sala que tiene doble altura, estamos viendo los juegos de rampa que están acá y estamos viendo cómo toda la estructura se hace a partir del mismo material, es decir, el entendimiento de cómo este ladrillo modesto puede salir en auxilio de un concreto reducido para sostener luces importantes y poder llevarlas a una definición que hasta ahora creo que nunca se había producido dentro de la disciplina. Entonces, lo más fantástico es que nosotros cuando llegamos a obra tenemos, por supuesto, todos los legajos y detalles y absolutamente todo contado una y mil veces, pero cuando encontramos este tipo de planos, ya donde ellos están desafiando su entendimiento y su capacidad de previsión y cómo se van a, y quién rubio, qué parte va a ser rubio y el que entendió primero, y cómo las varillas deben salir y continuar, etcétera, etcétera. Desde la mesa de doblado es que nosotros nos sentimos ya muy halagados y muy... El espacio sigue siendo son 130 metros. Todas las divisorias que se van a poner seguramente en el sentido corto van a ser divisorias abribles y de vidrio, que nos van a permitir de alguna manera conservar esta sensación, pero ahí también ven cómo vamos reduciendo y conteniendo la cantidad de luces, vamos haciendo que las paredes queden finalmente en sombra,
Esto fue el año pasado cuando me caí de un andamio y tenía la pata rota. Un amigo muy petizo me prestó la muleta, pero yo valoré tanto ese gesto que lo usaba como bastón. Y así iba a recorrer la obra y a disfrutar, digamos, de todos estos espacios que los venimos construyendo ya hace bastante tiempo. La obra se está acelerando mucho. Creo que en los próximos 5 meses va a estar ya habitada y va a empezar a funcionar como aulario. Y ahí pueden ver todo el proceso de la panelería, cómo primero se hace esta... No sé si ¿se alcanza a ver desde allá atrás? No. Disculpen, es que la imagen es chiquita. Pero este es un primer prefabricado de 1, 2, 3, 4, 5 ladrillos, por lo cual tiene, cada uno de estos triángulos tiene 70 por 70 aproximadamente, y se empieza a colocar así, y esto corresponde a un momento de la obra hace 5 o 6 meses, y ahora ya estamos preparando, o sea, ya está totalmente puesta la losa que va acá a lo largo hasta allá, y de la cual cuelgan nuevamente todas las pasarelas que van a estar colocadas acá en el exterior para después eliminar alguna de estas. ¿Se logra ver esto que estoy dibujando o no? Para eliminar y hacer estos agujeros, y cuando hagamos estos agujeros ser capaces de entrar desde acá, desde el exterior al interior, vincular las rampas con las escaleras, con las otras escaleras, etcétera, etcétera, haciendo eso. Pues de más está decir que, bueno, juegos muy simples y como la flexibilidad para poner estas tapas, unas para atrás, otras para adelante, van generando una condición de expresividad muy, muy particular, pero también hay una cuestión que me gusta muchísimo, que nosotros diseñamos así, ven que es una maravilla, etcétera, etcétera, pero una vez que se termina este dibujo que se hace en la máquina, sentado, etcétera, etcétera, viene el bordado a mano. Esta obra es una obra que está dibujada a mano. Pretender que esta línea sea tan perfecta, pero fíjense, es como hacer un bordado a mano, es la diferencia entre un bordado a mano y un bordado industrial. La utilización ex profeso de mano de obra no cualificada para emprender labores de construcción de altísima complejidad y de fuertísimo resultado, sin necesidad de cambiar ni prepararle, sino adaptar el diseño para que la mayor cantidad de personas puedan ser útiles y puedan ser incorporados a los procesos de transformación, creo que de alguna manera es uno de los logros que intentamos liberar contra el miedo, la xenofobia, el pánico, el no se puede, y nos permite con alegría venir al encuentro de todos. Muchas gracias.